¿Qué tal? Buenas noches. Solucionado el problema técnico aquí en la ciudad de Florencia. Vamos a comenzar con la palabra y la enseñanza de este día viernes. Vamos a estar ahí conectaditos, esperando que se puedan ustedes conectar, poder compartir la transmisión en esta noche. Así que cada uno de ustedes tiene la oportunidad hoy de poder recibir una palabra. Vamos a estar teniendo presente en esta noche algo que hemos compartido ya el viernes pasado, pero hoy vamos a estar analizando un poquito más lo que es la parte de intercesión. Así que me gustaría que todos aquellos que puedan estar conectados, compartir esta transmisión, lo puedan ir haciendo para que nosotros podamos de esta manera tener presente, ¿no?, que de donde también ustedes nos están sintonizando. Así que estamos acá desde la ciudad de Florencia una vez más conectaditos para poder compartir con ustedes lo que es la palabra de nuestro Dios. Bienvenido Antonia Ramos, que Dios bendiga tu vida en esta noche. Allá cada uno de ustedes que puedan estar allí teniendo la oportunidad de poder compartir la transmisión y de esa manera poder ser cada día un poquito más en esta noche, compartiendo lo que es la palabra del Señor. Vamos a estar hablando hoy, como te decía, con respecto a lo que es la intercesión. Vamos a estar tocando temas muy puntuales. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro, con una base bíblica, ¿sí?, del libro del profeta Ezequiel. Usted puede estar buscando en su Biblia el libro del profeta Ezequiel en esta hora, y ahí nosotros vamos a estar compartiendo entonces el libro del profeta Ezequiel. Si usted es tan amable, comience en esta noche a tener esa oportunidad entonces de poder estar allí compartiendo con nosotros lo que es la palabra del Señor. La pastora Carmen Núñez, también desde la ciudad de Barranqueras, ahí en la provincia del Chaco, conectadita. Que Dios bendiga tu vida, pastora. Espero que lo que podamos compartir en esta hora sea de bendición para muchos de ustedes. Pedro Figueroa Cuevas también allí. Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor prospere sus caminos en esta noche, ¿sí? Estamos ahí entonces esperando de que usted pueda estar teniendo la oportunidad de conectarse con nosotros y de poder de esta manera estar compartiendo lo que es la palabra del Señor. ¿Qué le parece si vamos rapidito mientras que usted allí conectadito, ¿no?, comparta la transmisión, permita usted que más amigos suyos puedan estar teniendo presente lo que es la enseñanza de esta noche? Vamos a estar tocando temas muy puntuales. Hoy tuvimos que cortar la transmisión por un corte de energía eléctrica en nuestra ciudad de Florencia, ya solucionado el inconveniente, pero le estaba diciendo hoy que vamos a estar hablando un poquitito sobre lo que es la intercesión, pero vamos a procurar en esta noche hablar un poco sobre lo que es la oración profética, que implica esto en el mundo espiritual y lo que a dónde nosotros llegaríamos o cuáles son los efectos que produce una oración o una intercesión proféticamente hablando. Así que en esta noche no pierdas la conexión en esta hora entonces para poder estar allí compartiendo con más amigos, conocidos tuyos, lo que es la transmisión del día de hoy. Entonces, compartimos lo que es la palabra, el libro del profeta Ezequiel, capítulo número 22. Vamos a compartir lo que es la palabra del Señor, capítulo 22, versículo número 30. Dice la Biblia lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en medio o se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Lo vamos a repetir: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé, dice el Señor. Ahora bien, nosotros tenemos presentes acá y vamos a ir teniendo un lenguaje espiritual con respecto a la oración. Vamos a estar hablando con respecto a algunos lenguajes que muchas veces podemos llegar a usarlo y podemos nosotros pronunciar o repetirlo, pero no sabemos qué significado cumple o qué sentido tiene en la oración de cada una de esas palabras o términos que usamos en la oración o en la intercesión. A partir de ahora vamos a ir hablando un poquito con respecto a esto, pero vamos a estar viendo algo muy importante en esta noche, ¿sí? Desde los principios de los tiempos,
escuche esto, desde los principios de los tiempos Dios está buscando a hombres y mujeres que puedan interceder o puedan estar orando o puedan estar bogando o puedan estar mediando a favor de otras personas. Cuando hablamos a favor de otros, ¿sí? No estamos únicamente en este término, no podemos únicamente hablar con respecto a favor de una persona, de una familia en particular que nosotros podamos estar intercediendo, orando, sino que en lo que tenemos que tener presente es que el intercesor puede estar orando hasta por naciones sin saber el motivo por el cual Dios le está llevando. Dios le puede estar mostrando. Usted quizás muchas veces no visitó el lugar, quizás muchas veces no conoce el lugar, o quizás muchas veces usted recibe de parte del Señor. Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero te adelanto esto, quizás muchas veces recibe de parte del Señor un nombre y tú dices, pero yo no conozco no sé qué significado tiene, no sé quiénes son, y usted comienza a orar. ¿Por qué? Porque el intercesor es una persona que es puesta ante Dios por necesidades, que puede ser por una persona en particular o puede ser por ciudades, por estados, por alguna nación, por alguna provincia. Antonieva, que Dios te bendiga ricamente. Entonces, decíamos que desde los principios de los tiempos Dios está buscando hombres y mujeres que puedan interceder a favor de otros, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué significa la intercesión. ¿Sí? ¿Qué significa la intercesión? De acuerdo a su etimología hebrea, la palabra paga, ¿sí? Paga, así como usted escucha, paga, significa afectar por accidente o por violencia, por importunidad. También significa es interponernos ante alguna situación, herir, ¿sí? Herir con una palabra, con una acción proféticamente hablando o por una acción espiritualmente hablando, liberar a alguien o a algún lugar, rogar y suplicar. Luego etimológicamente también tenemos nosotros, la palabra paga es en el hebreo es un verbo, acciona algo, ¿sí? Acciona algo. Ahora también la palabra hebrea, bakash, ¿sí? Bakash significa, por ejemplo, esforzarse por, o petición o demanda, ¿sí? Esforzarse por es la palabra bakash, ¿sí? En el hebreo. Y el verbo hebreo paká habla de afectar por accidente o violencia, por importunidad, es interponernos ante alguna situación, herir, liberar a alguien o a algún lugar, rogar y suplicar. Acá es importante que nosotros tengamos presente lo siguiente. Cuando nosotros estamos orando, estamos intercediendo por alguna persona, por algún lugar, lo que estamos es afectando en el mundo espiritual aquello que está, valga la redundancia, afectando a una persona, a una familia, a una nación, a un estado, a un pueblo. Entonces, cuando nosotros intercedemos, nosotros estamos en oración, estamos afectando en el mundo espiritual aquello que pueda venir traer torpeza, perjuicio o destrucción en este tiempo. Ahora, si nosotros analizamos de esta manera, espiritualmente hablando, ¿no? Si nosotros analizamos de esta manera lo que significa afectar por accidente o por violencia, el mundo hoy está viviendo una pandemia, está viviendo una situación muy delicada a través del COVID o del coronavirus, como muchos también lo conocen, pero la iglesia hoy nos está afectando en el mundo espiritual con respecto a lo que estamos viviendo en el mundo entero. Entonces la iglesia hoy necesita hoy introducirse en ese ambiente espiritual. El hombre, la mujer necesita introducirse en ese ambiente espiritual. ¿Para qué? Para poder afectar, ¿sí? Afectar en el mundo espiritual, afectar aquello que pueda estar trayendo tropiezo, destrucción, violencia, muerte, accidentes, violación, narcotráfico. Es decir, que en el mundo espiritual el intercesor ocupa un papel muy importante, muy importante. Por eso que la palabra del Señor, a través de Ezequiel, el profeta Ezequiel 22 al verso 30, decía que Dios buscó entre los hombres a alguien que hiciese vallado, alguien que se pusiese en la brecha delante de Dios a favor de. Pero dice la palabra que no lo halló, lo buscó pero no lo halló. Y en este tiempo que la iglesia vive, en este siglo XXI que la iglesia está viviendo, Dios sigue buscando a esos hombres, a esas mujeres que puedan estar orando a favor de alguien determinado. Ahora,
Todo esto, sí, todo esto usted tiene referencias bíblicas. Ahora, fíjese algo muy importante. Cuando se habla de la intercesión, por ejemplo, te voy a hablar un poquitito más adelante, voy a avanzar un poco para poder darte precisamente algo muy importante. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se habla de la intercesión únicamente dos veces. La palabra intercesión o interceder en la Biblia se lo menciona muy poco, aunque bíblicamente hablando hay muchas referencias que hace a la intercesión, pero puntualmente se nombra en el Antiguo Testamento dos veces y en el Nuevo Testamento se menciona 4 veces únicamente. La palabra interceder o intercesor, o intercesión, ¿sí? Tiene relación una con la otra, pero se menciona en el Antiguo Testamento únicamente 2 y en el Nuevo Testamento se habla 4 veces con respecto a lo que es la intercesión. Ahora, fíjese algo acá, seguimos hablando un poquitito acá. En el griego, ¿sí? En la palabra entunjano, ¿sí? Y la palabra entunjano en el griego significa interceder a favor o en contra. Ahora, ¿por qué la palabra en contra acá? Porque cuando nosotros estamos intercediendo, estamos bogando, estamos hablando con Dios con respecto a alguna situación que se pueda estar viviendo, nosotros estamos orando en contra de aquel mundo espiritual de tinieblas que está viniendo a opacar la gloria del Padre en un lugar determinado, o está trayendo destrucción a una tierra, a una ciudad, a una persona determinado. Y esa palabra, entunjano, ¿sí? En el griego también nosotros encontramos la palabra en, así como lo pronuncia usted, en, así como lo está escuchando. Esa palabra en el griego significa denotando posición, es decir, en un lugar, en un tiempo o en un estado. Cuando nosotros estamos ubicados, orando, Dios nos lleva a poder estar ubicados en un lugar determinado, aunque nosotros no estemos físicamente en ese lugar, pero sí a través de la oración, a través del mundo espiritual. Ahora, en un lugar determinado, por eso Pablo decía, yo estoy ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, porque Pablo intercedía por la iglesia y él estaba teniendo conciencia de lo que la iglesia vivía, aunque él no estaba con ellos en ese momento. Pero cuando nosotros hablamos etimológicamente la palabra en, ¿sí? Allí en el griego, nos habla que Dios nos lleva a tomar posesión en un lugar determinado, en un tiempo determinado, ocupando a base de esto un estado en el mundo espiritual que va a estar afectando a muchas personas porque alguien está permitiendo que la presencia de Dios baje a través de la intercesión. Ahora, también habla de la instrumentalidad como medio o como constructivamente, es decir, que nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. Muchas personas allí no entienden el papel que ocupa en el mundo espiritual, pero nosotros somos instrumentos en la mano de Dios. También en el griego la palabra huper, como usted lo está escuchando, la palabra huper significa, por ejemplo, estar sobre un lugar o encima de, en lugar de por amor, a favor o con gran insistencia a favor de un lugar determinado. Ahora, fíjese lo que nosotros tenemos que tener presente. La semana pasada hablábamos nosotros, por ejemplo, que hay una diferencia entre lo que es la oración y lo que hoy vamos a estar hablando más profundamente, lo que es la intercesión. Cuando nosotros oramos, nosotros lo que nos hacemos es presentarnos ante Dios, oramos por nuestras necesidades, oramos por la necesidad de la familia, por algún tema en particular, pedimos a Dios su intervención. Pero la oración, la intercesión, va mucho más allá de una oración. La intercesión ocupa un lugar muy importante en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador Jesucristo es el intercesor por excelencia y nosotros somos imitadores de Él. Ahora, escuche esto. Cuando nosotros estamos orando, hay muchas personas que se convocan a lo que es la oración, convocamos a lo que es ayuno, como por ejemplo hoy en la ciudad de Florencia con muchos hermanos también estuvimos teniendo periodo de ayuno y de oración. Ahora fíjese algo importante, se convoca oración y la gente no quiere asistir a la oración.
Convocamos a orar a las 6 de la mañana y la gente no quiere ir al templo a orar a las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay unas personas, algunos dirán, ¿sabe qué, pastor? Estamos algo distantes. ¿Sabe qué, pastor? El clima. ¿Sabe qué, pastor? Esto. Convocamos a las 3 de la tarde, la gente lo mismo. ¿Y sabe qué, pastor? El calor del sol, mucho calor, mucho esto, mucho aquello. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente cuando vamos a orar pone miles de excusas para poder orar. Y dicen algunos, pero voy a orar en mi casa. Y yo le puedo asegurar que esa persona, ese hermano, esa hermana que dice, voy a orar en mi casa, no lo hace. Por eso es importante que nosotros tengamos presente. Ahora, si nosotros vamos al libro de los Hechos, dice la palabra de nuestro buen Dios que el apóstol Pedro con Juan, su compañero de oración, dice la palabra del Señor que ellos tenían por costumbre a ir a orar en un horario determinado al templo. Teníamos 3 horarios de turnos, 3 turnos de oración allí, pero dice que ellos se fueron a un momento determinado a la oración. Y ellos tenían por costumbre ir al templo. Ellos podían estar orando en su casa, sí, pero Dios determinó congregar a sus hijos en un lugar para que sus hijos puedan orar, puedan estar manifestando la gloria de Dios a través de la oración. Y es importante que usted tenga presente como el papel que ocupa la oración en el mundo espiritual, en la vida de un hijo de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra Huper, es lo que más me llamó la atención, ¿sí? Y la palabra en el griego también me llamó la atención. ¿Por qué? Porque Dios nos coloca en un lugar determinado, en un tiempo determinado, y Dios nos lleva a ocupar un espacio, ¿no? En un estado, en un lugar determinado allí, físicamente hablando no, pero espiritualmente somos llevados hasta a ocupar ese lugar. Pero la palabra Huper nos dice que estamos nosotros cuando intercedemos, nosotros estamos por sobre la situación que se está viviendo. Es decir que en este momento la iglesia en oración, la gente orando, está ahí orando, pero está por sobre algo que está afectando en el mundo natural. Por eso es importante que nosotros podamos estar en este tiempo que la iglesia está viviendo, en este tiempo que estamos nosotros pasando, en este tiempo que nosotros estamos allí teniendo, digamos, la oportunidad de buscar de Dios y de buscar lo que es la presencia de nuestro Dios. Siempre necesitamos nosotros acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde nosotros vamos a hallar el oportuno socorro. Así que hoy yo te invito a que vos puedas tener esa oportunidad de poder estar orando, de poder estar intercediendo, no tan solo por la familia tuya, sino también por aquellos que Dios pone en tu corazón que lo hagas. Seguimos acá. El profeta Isaías nos dice claramente algo muy importante, que luego también nuestro Señor Jesucristo lo hace mención en los evangelios. Dice la palabra en el versículo 7 del capítulo 56 del profeta Isaías, dice, yo los llevaré a mi monte santo. ¿Quién nos va a llevar a un monte santo? Dios nos lleva. Dios es el que nos está llevando. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice el Señor. Ahora, ¿quién nos lleva al monte santo? Cuando hablamos del monte, estamos hablando de ese lugar que Dios ha determinado que nosotros podamos estar a través de la oración. El libro del profeta Habacuc dice la palabra, en mis alturas, dice el capítulo 3, verso 19, dice, en mis alturas Jehová me hará andar, el Señor me hará andar. ¿Cuáles son las alturas? Si no es el tiempo de oración, el tiempo de búsqueda que nosotros podamos tener en el Señor. Pero acá el verso 7, al final del verso 7 de Isaías 56, dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Repetimos esto que es importante. De generación a generación el Señor ha buscado a quienes estén dispuestos a interceder a favor de. ¿Sí? La iglesia en su mayoría se desenfocó del llamado de nuestro eterno Dios. En este punto la pregunta que nos debemos hacer, hablo en plural acá, es la siguiente. ¿Por qué la iglesia no ha conquistado el territorio asignado por Dios a sus hijos? La pregunta importantísima que nosotros debemos tener acá. ¿Por qué la iglesia no ha conquistado el territorio asignado por Dios a sus hijos? En el mundo natural como en el mundo espiritual existen estructuras, escuche esto, que para muchos son desconocidas, como la iglesia o como iglesia, cada uno de nosotros debemos aprender a conocerlas para saber cómo confrontar a Satanás y a sus demonios. ¿Qué estructura estamos hablando?
qué situación que muchas veces nosotros nos cuesta vivir allí. El mundo espiritual está organizado de una manera muy particular. Así como Dios tiene estructuras de gobierno, también Satanás tiene estructuras. Así como Dios tiene ángeles espirituales asignados a favor de su pueblo, Satanás tiene ángeles de maldad asignados también para poder impedir que las bendiciones del eterno Dios lleguen a nuestras vidas, a nuestros hogares y a nuestra familia. Entonces acá nosotros tenemos que tener presente esto, amados, de que Dios hoy más que nunca está buscando a intercesores. Usted que está allí en esta hora tendría que estar diciendo: yo soy un intercesor, ¿sí? Yo soy la persona que Dios está buscando. Yo soy la persona que Dios ha escogido para poder estar orando a favor de o a beneficio de o cosas así, ¿no? Entonces en esta hora, ¿qué le parece si usted en esta noche está allí, digamos, presente en este momento tan particular y pueda estar usted orando a favor de alguien determinado, a favor de una persona en particular? Usted pueda estar diciéndole: Señor, acá estoy, yo necesito volver a ocupar este tiempo, este espacio en el mundo espiritual. He abandonado, Señor, tantas cosas en la vida, pero hoy quiero volver a comenzar, quiero volver a interceder, quiero volver a marcar una diferencia en el mundo espiritual. Le damos la bienvenida a Mercedes y Nievas, que de Florencio Varela y provincia de Buenos Aires está sintonizando, a Obed Contreras también. Le damos la bienvenida en esta hora. Insisto, comparta la transmisión. Usted que está allí atento, comparta la transmisión para que podamos ser mucho más lo que vamos a estar aprendiendo en esta noche. Ahora, fíjese algo muy importante, ¿sí? En el mundo natural decíamos que existen estructuras. Hay muchas personas que están allí diciendo, por ejemplo: no entiendo esto, no entiendo aquello, no sé por qué voy a tener que orar, no sé por qué tengo que interceder por esto. Pero nosotros muchas veces estamos viviendo situaciones de vida que no entendemos, y la única manera de poder tener una respuesta a una situación que podamos estar viviendo es a través de la oración. El viernes pasado te comentaba una experiencia que nosotros hemos tenido en nuestros comienzos aquí en la ciudad de Florencia, cuando establecimos nuestra congregación, cómo el enemigo se levantaba en todo momento, ¿no? Y cómo nosotros orábamos y cómo Dios nos dio estrategia. El año pasado, sin ir más lejos, allá por el mes de agosto aproximadamente, tuvimos un evento con el apóstol Héctor Moreno, de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, muy cerca de Rosario, aquí en Argentina. Y cuando ellos se retiran, cuando ellos se van, regresan a su tierra, y nosotros comenzábamos con nuestra rutina diaria de nuestros servicios normales, hubo un momento en que no se podía atender la iglesia. Era un día miércoles, recuerdo, y estábamos allí nosotros orando y no podíamos entrar hasta que en un momento determinado Dios revela lo que estaba pasando. ¿Y sabe lo que sucedió? Una bruja estaba trabajando en contra de la iglesia. Yo me quedo parado, recuerdo, y usted lo puede recrear esta transmisión allí, ahí en el mes de agosto, puede entrar usted al Face, la transmisión estaba en vivo. Y sabe que yo recuerdo que estaba allí en el altar, en el atril, en el púlpito, y de pronto miro como hacia el suelo. Dios me lleva a mirar hacia abajo y veo el rostro de una mujer, el rostro de una mujer rubia, el rostro de una mujer allí que se reía y declaraba que la tierra no sería entregada, que la tierra no sería entregada. Y estaba allí, y nosotros estuvimos con mucha opresión en ese momento, no podíamos entrar a la oración. Y le digo a mi esposa, le llamo a mi esposa y le digo: ve con la hermana y quiero que vayas a casa y me traigas sal, me traigas vino, me traigas harina y me traigas abundante aceite. Y comenzamos nosotros a hacer. Llegó mi esposa y le digo a mi esposa: con la hermana tal, con la hermana tal, me salen afuera a recorrer todo el frente, y empezamos a hacer expiación allí, empezamos a sanar la tierra, empezamos a declarar la palabra, comenzamos a hacer acto profético y empezamos a pelear. Y el resto de los hermanos del grupo de oración nuestro, de nuestros generales, como yo les llamo acá, estuvimos orando conmigo adentro del salón, mi esposa la profeta afuera con otro grupo, y empezamos a orar. Y de pronto algo se quebra en el mundo espiritual, algo se destruye en el mundo espiritual, y yo vuelvo de parte del Señor. El Señor me lleva a volver a mirar hacia abajo y veo a la bruja allí riéndose, y le digo: o te arrepientes o el juicio de Dios llega. No tardó una semana que la bruja falleció, pero no fue porque nosotros declaramos una maldición.
o te arrepientes de lo que estás haciendo, o el juicio de Dios llega. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Personas, hombres y mujeres con autoridad del reino que puedan estar allí, afectando el mundo natural. Hay una estructura espiritual que ustedes conocen. Usted puede tener opresiones hoy, usted puede tener angustia hoy, usted puede estar sintiendo enfermedad psicomáticamente, usted puede estar enfermo en esta noche, usted se siente con malestar, pero usted va al médico y no pasa nada, los estudios clínicos no resultaron negativos, no tiene ningún problema de salud, pero ¿qué pasa? Usted hoy se siente enfermo, hoy se siente enferma, su casa comenzó a desmantelarse, su casa comenzó a destruirse y usted dice, pero no sé qué pasó, de la noche a la mañana todo esto ha bajado, desde la noche a la mañana esto se destruyó, no sé qué está sucediendo, pero ¿qué es lo que sucede? Hay un mundo espiritual que ustedes conocen y la única manera en que usted pueda entrar a ese mundo espiritual y poder conocer lo que está pasando es a través de la oración, es a través de una consagración diaria ante Dios. Mire, Dios no te va a revelar nada si tú no buscas un secreto con Él. Dios no va a revelar a las cosas. Dios va a estar buscando a sus soldados, va a estar buscando hombres y mujeres comprometidas del reino para poder revelarle los secretos que hay. Ahora, fíjese esto acá, la iglesia debe reconocer estas estructuras para poder ejercer influencias en ella. ¿Cómo se le es revelada estas estructuras? Y es a través de la oración. Cuanta más oración nosotros tengamos, mayor revelación habrá por parte del Espíritu Santo, o a través del Espíritu Santo Dios nos llevará a una revelación gloriosa. El libro de la carta a los romanos, en el libro a la iglesia de Roma, Pablo habla y aclara claramente de que el Espíritu Santo gime por nosotros conforme al corazón de aquel que lo descubría todo. Él intercede por nosotros. Entonces hay algo importantísimo que usted debe tener presente en esta hora, que usted debe aliarse con Dios a través del Espíritu Santo para poder recibir revelaciones del reino. Ya vamos a entrar a lo que es la intercesión profética y ahí vamos a comenzar a hablar algo muy importante en esta hora. El libro de Efesios capítulo 6 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre, contra personas, contra hombres y mujeres naturalmente hablando, sino que es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad o contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces nosotros tenemos luchas espiritualmente hablando de manera permanente. Es claro el mensaje del Señor por medio del apóstol Pablo a la iglesia, no tan solo de aquel siglo, sino del siglo presente. Existe un mundo espiritual y estructuras de gobierno desconocidos por muchos hijos de Dios, los cuales someten a ciudades, naciones y pueblos enteros. Usted no va a entender quizás, pero en una oportunidad estuve enseñando lo que es la parte de muros, la parte de guerra espiritual. Fue al comienzo de lo que es la pandemia, acá en marzo de este año, y le enseñé lo que es el trono de Satanás. El trono de Satanás, en un lugar determinado, hace referencia a todo pecado de brujería, a todas prácticas de hechicerías, a todo pecado de inmoralidades sexuales, a violaciones. Cuando Satanás se entrona en un lugar, en una ciudad, en un pueblo, en una nación, en un estado o en una familia, todo esto acontece. Comienza a haber prostituciones, narcotráfico, comienza a haber drogadicciones, comienza a ver lo que es la trata de personas. Podemos ver allí la manifestación sobrenatural, ¿sí?, de la brujería, de la hechicería, y Satanás se está entronando allí. Satanás se entronó porque hubo una iglesia. Y cuando hablo iglesia, hablo de una congregación, de un pueblo entero, no de una persona en particular, que ha permitido de que Satanás gobierne antes que ellos. Usted y yo fuimos establecidos por Dios para gobernar. Y cuando la iglesia, cuando la congregación, cuando el pueblo, el cuerpo de Cristo está en una actividad permanente espiritualmente hablando, Satanás no tiene parte en ese lugar. Satanás no puede gobernar. Satanás no puede venir a querer hacer lo que quiera porque hay alguien que le está impidiendo su libertad. Satanás no puede fluir mientras que la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor, esté aquí en la tierra. Por eso cuando nosotros entendemos en el mundo espiritual
el papel que nosotros ocupamos, cuando nosotros a través del Señor entendemos qué función cumplimos nosotros realmente, nosotros vamos a poder comenzar a pelear batallas espirituales. Vamos a poder confrontar cosas espirituales. Pero es importante que usted entienda, mi estimado, en esta noche, mi amiga, mi amigo, en esta noche, la necesidad de poder interceder por el lugar donde estamos. ¿Sabe que el viernes pasado te hacía mención de esto? Vuelvo a repetirte esta historia. Nosotros tenemos antecedentes espirituales en la ciudad de Florencia. Tenemos historial acá en la ciudad de Florencia, espiritualmente hablando. Desde que nosotros estamos, hemos comenzado por parte del Señor a orar y hemos presentado batallas, ayunos. Somos una iglesia de mucho ayuno, de mucha oración, y peleamos batallas de forma constante, proféticamente hablando. Accionamos nuestra vida en lo que respecta a la congregación, y Dios nos llevó a nosotros a poder confrontar toda fuerza del enemigo en esta ciudad. Desde que nosotros estamos, comenzaron a irse los brujos, los hechiceros comenzaron a irse de esta tierra. Muchas personas se han ido, juntado sus ropas y se fueron y nunca más volvieron. No hay ninguna discoteca en la ciudad de Florencia. La última fue una que llamaban Cemento, que así como la inauguró, duró la inauguración y nunca más se abrieron sus puertas. Pero nosotros dijimos: Señor, no va a haber un centro de perdición en esta tierra. No va a haber un lugar donde los jóvenes se prostituyan, donde los jóvenes se droguen, donde las mujeres sean violadas. Desde que nosotros comenzamos acá, hemos visto chicas que salían prácticamente desnudas desde los boliches, jovencitas que fueron abusadas, violadas, y nosotros comenzamos a entender el papel que debíamos ocupar acá en Florencia, y comenzamos a orar a favor de esto, a favor de la iglesia, a favor de la tierra, a favor de la ciudad, y se cerraron todos los boliches. Había un boliche que me acuerdo que cada vez que oraban por eso, yo le decía a los chicos de la iglesia: estamos obsesionados, y refiriéndome al boliche porque se llamaba Obsesión. Y ese boliche también se cerró. Hoy abrieron un negocio en ese lugar, se vendió ese lugar, y hoy hay un negocio acá en la ciudad de Florencia. Pero nosotros hemos entendido el lugar que ocupamos en el mundo espiritual. Hemos comprendido la función que nosotros cumplimos en el mundo espiritual y en el mundo natural también. Entonces la iglesia necesita hoy poder entrar en este ambiente. Hay estructuras. Debemos romper esas estructuras, porque hay una ciudad sometida, porque hay pueblo sometido, porque hay familias que están sometidas hoy, que no pueden ser libres, porque hay una estructura espiritual que está sometiendo. Y la iglesia debe comenzar a pelear la batalla. Hay que sanar la tierra. La palabra del Señor a través del libro de Crónicas 7:14 dice que donde el nombre del Señor es invocado, dice que Él va a escuchar nuestras oraciones, pero primeramente nosotros debemos confesar nuestros pecados, humillarnos ante Dios. Él va a escuchar nuestras oraciones y sanaría la tierra. La iglesia necesita entrar en este periodo de guerra espiritual, de batalla espiritual, hoy más que nunca. Entonces, claro el mensaje, repito esto, lo que el apóstol Pablo habló a la iglesia del siglo pasado y a la iglesia actual a través del Espíritu y la palabra. Existe un mundo espiritual, decíamos, y estructuras de gobierno que nosotros desconocemos. Hemos podido leer más de una oportunidad Efesios capítulo 6, versículo 2 en adelante. Hemos podido, capítulo 6, verso 2 en adelante, ¿no? Pero hemos podido leer más de una oportunidad. Pero déjame decirte algo importante en esta noche. De lo que has leído de Efesios capítulo 6, ¿qué has entendido? Porque muchos de nosotros hemos leído la Biblia en más de una oportunidad como un simple libro de lectura, pero nunca buscando una revelación, nunca buscando tener una interpretación de la palabra de acuerdo al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia necesita entrar en este mundo, ¿no? Cuando la iglesia entiende el tiempo en que vive, una de las cosas que hace es generar un movimiento. Escuche bien esto. Cuando la iglesia entiende el tiempo que estamos viviendo hoy, como el tiempo de los hijos de Isaacar, ¿no? Entendidos en los tiempos. La iglesia debe ser entendida en el tiempo que vivimos hoy. Usted debe entender el tiempo que estamos viviendo. Muchas personas que están cómodamente en sus casas. Muchas personas que dicen, bueno, cuando termine la pandemia volveremos a congregar, bueno, vamos a quedarnos, esto, pero ¿qué hacemos mientras que estamos en nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo, no? La iglesia necesita entender el tiempo en que vive,
Y una de las cosas que debe la iglesia generar, no es que tenemos que esperar, la iglesia debe provocar esto, es un movimiento por medio de la intercesión. Dios jamás será presente si la iglesia no le invita a moverse. Dios jamás va a entrar a intervención si la iglesia no le invita. Dice la palabra del Señor, escuche esto, dice la palabra del Señor, ¿no? Que Dios intervino directamente en el tiempo de la esclavitud del pueblo del Señor en la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 3 dice, pero de pronto Dios escuchó el gemido y la oración de un pueblo, de una nación, de sus hijos. Por eso que Dios intervino, dice, y he descendido, dice que le dice Dios a Moisés, y he descendido para poder intervenir acá. ¿Por qué? Porque hubo alguien, hubo una persona, hubo un grupo de gente que clamó a Dios en medio de una situación. Y eso es lo que hace el intercesor. Provoca un movimiento, genera un movimiento espiritual donde Dios interviene. Porque somos nosotros los que invocamos el nombre de Dios, somos los que estamos clamando, estamos reclamando la presencia y decimos, Señor, interviene ya. Señor, hay una nación, hay un pueblo que necesita. Cierta oportunidad lo compartí, lo vuelvo a repetir acá, como 2 o 3 veces se lo dije desde el tiempo que vivo acá en la ciudad de Florencia y tenemos la iglesia en Florencia, Santa Fe, Argentina. Pero una oportunidad le dije, Señor, si hay iglesias que tienen más de 40 años de antigüedad en Florencia, si hay más de 4 o 5 iglesias, muchas más iglesias en Florencia, Señor, ¿por qué nos has traído en esta tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual nos has traído en este lugar? Nosotros vivíamos en Resistencia, recuerdo estábamos haciendo una parrillada, unos asados argentinos acá en mi casa en Resistencia, para poder cenar con mi esposa y mi familia. Yo mientras que cocinaba la carne, mientras que asaba la carne, le dije, Señor, ¿por qué nos has traído a Florencia? ¿Por qué nos trajiste habiendo pastores, habiendo congregaciones, había un pueblo acá? ¿Por qué, Señor? Y la respuesta de Dios fue, hay un pueblo que ha gemido por libertad. Hay un pueblo que ha gemido por libertad. Por eso te envié. Entonces yo me callé la boca, obedecí lo que Dios pidió que haga y acá estamos. ¿Me entiende? Pero Dios escuchó la oración de alguien. Dios escuchó la oración de un pueblo. Dios escuchó el gemido. Dios descendió para poder y vio claramente lo que se estaba viviendo. Entonces, Dios nos lleva a nosotros a ocupar un tiempo, un espacio para poder de esta manera traer salvación a la tierra. Ahora, la iglesia necesita generar ese movimiento espiritual donde Dios es invitado a intervenir de manera directa. Este movimiento genera, escucha acá y acá comenzamos, este movimiento de intercesión, de revelaciones, ¿sí? Porque un intercesor no va a interceder por el hecho de interceder. Quiero aclararte, aunque más adelante vamos a hablar de esto, pero te lo adelanto, te lo anticipo esto, ¿sí? Nadie va a entrar a interceder por una persona, por una familia, por un pueblo, por una ciudad, por un estado, por una nación. Nadie va a entrar a interceder sin antes haber tenido la revelación de parte de Dios. Un intercesor entra a interceder a través de una revelación. No es entrar a interceder. Yo no voy a interceder, Padre, en el nombre de Jesús, echo fuera este principado que hay acá, Señor, porque tengo el entendimiento. No, nadie entra a interceder por entendimiento. Entiéndase acá. Nadie entra a interceder por entendimiento, por conocimiento. Yo tengo de los 9 años que vengo estudiando la Biblia, la palabra del Señor, de los 9 años, pero nadie entra. Y quiero que quede muy, digamos, presente esto, ¿no? Quiero decirte algo muy importante acá. Nadie entra a interceder por tener conocimiento. Hablaba con una persona en particular y le traté un tema en particular porque le dijeron, no puedes orar, no puedes interceder, esto, y es como que le aconsejaron no hacerlo. Entonces yo le digo, sí, tenemos que entrar por acá, por acá, por acá, nadie ora, nadie intercede, nadie congrega, en primer lugar. ¿Entiende? Pero todo intercesor entra a la intercesión por causa de una revelación. Jamás hará algo, jamás orará por alguien, jamás entrarás en el mundo espiritual
abogar por alguien, a mediar por alguien, si no hay una revelación de parte del Señor en tu vida espiritual. Entonces es importantísimo que usted me entienda hoy acá. ¿Me entiende? Un intercesor entra a la intercesión, a orar, a abogar por alguien por causa de la revelación que Dios ha dado a tu espíritu. Ese es el intercesor. No, yo no soy intercesor de nombre, o por conocimiento, o porque tengo entendimiento o porque hice un estudio de intercesión. No, es como el llamado al pastoral. El pastor no es que va al instituto, le entregan un título y ya es pastor, no. Es un llamado, es una asignación particular, especial que Dios nos da a nosotros. Entonces es una asignación muy particular. Cuando Dios te lleva a interceder, hay una asignación allí. Y Dios te lleva a interceder a través de una revelación. Tú no entras a interceder porque quieres hacerlo, no. Tú te vas por causa de una revelación. Y Dios te dice por qué temo orar. Eso es importante que lo tengas presente. Pero vamos a empezar acá a hablar sobre la intercesión profética. En esta noche por unos minutos y en algún otro momento lo vamos a seguir con la transmisión. Pero la intercesión profética. Entonces el intercesor genera un movimiento espiritual donde invita a Dios a intervenir de manera directa. Y este movimiento que se genera se llama intercesión profética. En el mundo espiritual, este tipo de intercesión provoca un rompimiento. Repito acá, en el mundo espiritual, esta intercesión o este modelo o esta oración provoca un rompimiento de estructuras, los cuales, como se dijo de manera anterior, se dijo hace un rato, ¿no? Hace que el hombre, como ciudades, así también como ciudades enteras, ¿sí? El hombre, como ciudades enteras, entonces acá estén sometidas al príncipe de este siglo. Entonces, mire acá, importante esto, ¿no? Porque la oración provoca, ¿sí? Entiéndase esto, provoca, ¿sí? Un rompimiento de estructura, es decir, el cielo de bronce, el cerrojo de hierro que tenemos delante, ¿sí? Provoca ese rompimiento. Hay mucha opresión en el ambiente, hay mucha estática en el momento, muchas cosas que están allí opacando, impidiendo, no sentimos. Entonces, cuando empezamos a orar, a interceder, se rompe esa estructura que impide la manifestación de la gloria de Dios en un lugar determinado. Entonces, el tiempo en el cual la iglesia está siendo introducida, este es un tiempo muy particular, muy particular. Lo dije allá un 27 de marzo cuando comenzábamos nosotros con las transmisiones en vivo acá en Argentina por causa de la pandemia. Lo hicimos todos los días hasta que se habilitaron los servicios locales en las congregaciones por protocolo, pero comenzamos a abrir las puertas de los templos acá en Florencia. Entonces se cortó la transmisión diaria y hemos tenido de manera regular 2 o 3 veces en la semana una transmisión. Pero acá se dijo en más de una oportunidad que el tiempo que la iglesia de hoy está viviendo, este momento tan particular, es un tiempo que Dios está introduciendo, no a todos, sino a los que aceptaron el desafío para poder comenzar a provocar por medio de la oración de intercesión o por medio de la intercesión profética un rompimiento en el mundo espiritual para traer libertad en medio de una cautividad. Entonces hay un Egipto, un imperio egipcio espiritual hoy que está reinando. Hay una Jericó de este siglo que está reinando. Hay un Amán de este siglo que está queriendo destruir a los hijos del Señor. Pero hay una Canaán espiritual que se está levantando con poder y gloria para poder darnos a nosotros los beneficios de un reino celestial. Pero, ¿qué es la oración profética? Muchos se preguntarán, ¿qué es la oración profética? ¿No? Entonces, vamos a hablar un poquito del tema. ¿Qué es la oración profética? No es solo hablar con Dios. No es solo hablar con Dios. La oración y de intercesión no es solo hablar con Dios. Lo hemos aclarado en más de una oportunidad. Cuando oramos proféticamente, llevamos a la presencia del Señor con una revelación por el cual orar. Es decir, Dios golpea nuestro espíritu, Dios habla a nuestro espíritu y nos dice, Oscar, hay una necesidad en Japón y esta es la necesidad, Oscar.
Y Dios a nadie le reveló, pero al intercesor le dio la revelación completa de por cuál orar. Quizás muchas personas por allí saben que se está orando por Japón, o por así darte un ejemplo, y todo el mundo ora como una ametralladora allí, orando y disparando dardos y disparando palabras por todos lados, pero ninguna son acertadas. Pero el intercesor entra a pelear la batalla en el mundo espiritual con una revelación. Dios ya nos asigna y nos dice, ¿sabes qué? Acá en el Espíritu nos dice, esto, por este tema, es esto lo que está pasando. Y tú tienes que pelear por esto. Y se va a romper. Y así sucede. Entonces la oración profética, ¿sí? Vamos a la presencia de Dios ya con una revelación, decíamos. Y con estrategias dadas por Dios, por medio del Espíritu Santo, los cuales son el propósito y la intención de Dios. No es la intención del que está orando, no es la intención del que se dice ser intercesor, no es la intención del pastor de la iglesia, no es la intención de la congregación local, sino es el propósito y la intención de Dios que es llevado, ¿sí? Se lleva a una actividad, a una acción a través de los intercesores que Dios asignó. Entonces, cuando nosotros estamos orando, provocamos en el mundo espiritual y en el mundo natural que el propósito de Dios y la intención del corazón de Dios se lleve a cabo y se haga palpable, se haga visible. Siempre digo que la fe y la oración que nosotros hacemos afecta al mundo espiritual y la materializa en el mundo natural. Entonces la iglesia debe afectar el mundo espiritual para que el mundo natural sea afectado y lo que nosotros ya vemos en el mundo espiritual se materialice en la tierra donde vivimos y donde moramos. El libro de Habacuc, si usted es tan amable, Habacuc capítulo 2. El libro de Habacuc capítulo 2, verso 1, habla algo con respecto a lo que es el intercesor. Sobre mi guarda estaré. La palabra del Señor también dice que somos atalayas. Es decir, ¿qué hace la atalaya? Está de manera permanente, de manera constante, está vigilando, está observando. Naturalmente yo puedo ver, me acuesto a dormir, ya mis ojos están cerrados, pero como somos intercesores, estamos nosotros en un periodo, espiritualmente hablando, despiertos allí, observando el mundo espiritual. Nuestro espíritu está constantemente en actividad por causa del Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros estemos en nuestra guarda, preparaditos para que cuando el Señor nos llama, nosotros estemos dispuestos. Y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. ¿Cuál es tu fortaleza hoy? ¿Cuál es el fundamento que tú tienes? Como intercesor, como persona de oración, como tú dices, yo estoy en guerra espiritual de manera permanente, estoy orando todos los días, pero ahora te pregunto esto, ¿no? Te pregunto, mi amado, en esta tarde, ¿cuál es la oración que estás haciendo? ¿Cuál es el fundamento que tú estás teniendo para poder estar orando hoy en este tiempo? ¿Cuál es? Entonces, hoy nosotros necesitamos tener esta intervención por parte de nuestro buen Dios. Entonces, en esta noche, diga conmigo, yo soy intercesor. Yo soy esa persona que Dios está buscando, que Dios está peleando, que Dios está, formando, que Dios está haciendo de que nosotros podamos estar allí peleando esa batalla, ¿no? Entonces, ahí estamos, seguimos. Ahora dice la palabra del Señor, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Y velaré. Cuando a la palabra del Señor habla de velar, está hablando de estar en oración. Yo no voy a estar orando hoy, pero mi espíritu está gimiendo ante el Padre, está en un constante orar. Dijo en una oportunidad Kathryn Kuhlman, una gran evangelista de la década del 60, le preguntaron, ¿en qué momento usted ora? Si ella estaba constantemente en movimiento, viajando en actividad, con campaña tras campaña. Y una periodista del New York Times le dijo lo siguiente, le hizo esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento usted ora? Y Kathryn Kuhlman contestó de la siguiente manera, yo soy un altar de oración. El intercesor está gimiendo en el espíritu, de manera permanente está en alerta. ¿Me entiende? El intercesor, espiritualmente hablando, el espíritu del intercesor permanentemente está en un estado de alerta. Está orando. Nosotros no estamos
estamos conversando, estamos haciendo las compras en el mercado, estamos limpiando la casa, estamos trabajando, estamos atendiendo a alguien, pero nuestro espíritu está constantemente en alerta. Hay un movimiento espiritual. Por eso que Jesús dijo que de aquellos que creen en su nombre, de su interior correrían ríos de agua viva. Por eso que el libro del profeta Isaías, capítulo 58, versículo número 11, dice que seremos manantiales de agua viva, donde muchos van a beber de nosotros. ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando somos ese canal de bendición para muchas personas. Ahora dice la palabra del Señor que Él va a estar afirmando su pie en un lugar, en una fortaleza. Y velaré para ver lo que se me dirá. Velaré. Voy a estar orando a Dios para que Dios me diga qué es lo que debo hacer. No es que voy a ir, sino que debo hacer lo que Dios me manda que haga. Por eso es que hay muchas oraciones que no son respondidas, muchas intercesiones que no son contestadas por Dios, muchas actividades espirituales que no tienen éxito, que fracasan en el momento del inicio. ¿Pero por qué? Porque lo hacemos nosotros, actuamos nosotros, no Dios a través de nosotros. Ahora, cuando el intercesor dice, voy a velar para ver lo que se me dirá, entonces ahí nosotros estamos actuando de acuerdo a lo que Dios está hablando. ¿Y qué ha de responder? Dios, ¿no? Tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión, escribe la visión. Una palabra que Dios me dio hace 11 años y una palabra clave para mí en nuestro ministerio acá en Florencia. Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Qué poderosa palabra. Qué poderosa palabra. Aunque la visión tardare, de cierto se cumple. Este es un tiempo de aceleramiento, este es un tiempo de rompimiento, este es un tiempo de cumplimiento, este es un tiempo donde el propósito del cielo se está ejecutando acá en la tierra. Y nosotros somos ese vaso, ese canal, esa vasija que Dios está usando como un instrumento, como recién estábamos hablando de acuerdo a la etimología griega, como ese instrumento que Dios está usando para poder traer un movimiento de gloria en la tierra. Qué privilegio que tenemos nosotros, y nosotros no nos estamos dando cuenta del accionar que debemos tener. Ahora, seguimos acá por unos minutitos más. Cuando se ora proféticamente, se hace con una visión clara, por lo cual orar, dice. ¿Sí? Dado que anticipadamente, por medio del Espíritu Santo, el Señor nos ha revelado los motivos por los cuales nosotros somos llamados a la oración. Usted puede estar caminando, puede estar haciendo cualquier actividad, pero el Espíritu Santo te está poniendo en alerta y tú ya estás sintiendo de que hay algo que está pasando. Hay algo que se está gestando en el mundo espiritual. Ya cuando estás conociendo en el mundo espiritual, estás conociendo como que hay algo que está por acontecer, algo que está por suceder, o que hay algo que se te vendrá como una revelación a tu espíritu. Y de pronto, ahí estamos. El Señor te dice, ¿sabes qué? Detente ahora. Es tiempo de hacer esto, es tiempo de actuar acá, es tiempo de accionar esto, es tiempo de poder bajar el cielo a la tierra a través del clamor de la oración. Pero cuando usted está orando, no está solo. Hay una cantidad de gente escogida por Dios, cantidad de cristianos, de ungidos del Eterno, que fueron llamados juntamente con usted en distintas partes del mundo a orar de manera específica por un tema específico para que el anhelo del corazón del Padre se pueda llevar a cabo aquí en la tierra. Ahora, eso es la oración profética. Escucha acá, es importante que el intercesor tenga sensibilidad espiritual para interpretar el anhelo del corazón del Padre. Si usted no es sensible, no va a poder tener respuesta, no va a poder tener un accionar espiritual en su vida. Ahora, escuche esto, es importante que acá nosotros podamos tener presente. Hay muchas personas que están allí y es como que no tenemos nada, no hay nada nuevo, no pasa nada, estamos orando, todo es vacío, todo es hueco, pero ¿cómo usted pretende de que Dios te haga sentir algo, que Dios te muestre algo, que Dios te lleve a una dimensión mayor en el mundo espiritual si tú no tienes sensibilidad con lo que Dios está hablando? Tú debes tener una sensibilidad. Los 5 sentidos deben ser sensible, debe estar conectados con Dios para que Dios comience a accionar. Un día esto vamos a hablar de los sentidos a través del mundo espiritual, de los 5 sentidos nuestros, cómo es afectado, cómo es usado por Dios en el mundo espiritual. Más adelante vamos a poder tratar el tema. Pero ahora,
Debemos ser sensibles para poder interpretar cuál es el deseo y el anhelo del corazón de Dios. No es solo, decíamos recién, de orar, es saber por qué orar. ¿Entiendes? Es saber por qué orar. Y tengo ganas de orar. Sí, no está mal. Pero ¿por qué oramos? ¿Cuál es el propósito? Y ¿sabes qué? Quedó vacío el vaso de agua. Y voy a orar para ver si... No. ¿Cuál es el propósito? No es que el vaso quedó vacío de agua, pero ¿cuál es el propósito por el cual debemos orar? ¿Qué motivo de oración nosotros tenemos por parte de Dios para interceder, para poder clamar, para poder ponernos a la brecha? ¿Cuál es el anhelo del corazón de Dios? No es el hecho, escuche bien acá, no es solo hacer oración, sino es saber por qué debemos orar nosotros. Es cuando el cielo está en la tierra, porque el intercesor provoca un movimiento en las regiones celestes que hace que el mundo natural sea estremecido. La palabra estremecer habla de que el mundo espiritual natural, digamos, se estremezca. Cuando hablamos de estremecer estamos diciendo que tiemble, que haya un sismo, movimiento, conforme a una enseñanza pasado al capítulo 8 del libro de Apocalipsis, que en cierta oportunidad enseñé. Que se ha quebrantado aquello que impide la gloria del Eterno. Cuando usted está intercediendo, quebranta algo. Provoca un sismo espiritual allí, basado al capítulo 5, del libro de Apocalipsis ahí, y usted quebranta ese yugo, esa maldición del Satanás allí que impide la manifestación de la gloria de Dios en un lugar determinado. La iglesia necesita volver a este tiempo, donde los fundamentos se han establecido por Dios y no por los hombres. Cuando Dios, quien guía la batalla, la iglesia entra en una confrontación espiritual conociendo cuál es el demonio que ha de derrocar. Y hay algo importante acá, que nosotros debemos tener acá. La iglesia entra en un mundo espiritual conociendo el demonio que está trayendo impedimento. Ahora, dice la Biblia de que había una mujer sirofenicia que se acercó a Jesús y pidió la intervención de Jesús. Pero la mujer no dijo, mi hija está descompuesta, no sé lo que le pasa, pero me gustaría que vos hagas algo para poder sanarla. La mujer no habló de esta manera. La mujer fue específica y le dijo, ¿sabes qué? Hay un demonio que la atormenta y hace que mi hija pase por esto. Cuando el Evangelio de Marco habla del padre que tenía a su hijo esquizofrénico, este padre se acercó a Jesús y le dijo, ¿sabes que hay un demonio que hace que mi hijo pase por esto, por esto, por esto? El hombre fue específico, la mujer fue específica. No es que se fue por casualidad, sino que esta mujer y este hombre sabían qué pedir, sabían, digamos, lo que estaba afectando para que Jesús intervenga. Entonces nosotros tenemos que tener presente también esto. Toda intercesión profética hace que el trono de Satanás sea destruido en el territorio que le fue asignado al cuerpo de Cristo. Acá es importante y vamos a ir ya concluyendo la charla, la enseñanza de hoy. Acá es importante. Cuando hay una iglesia, cuando hay una congregación en un lugar determinado, la iglesia no fue establecida, la congregación no fue establecida en ese lugar solamente para poder decir es una filial o estamos trabajando también acá. No, la iglesia, la congregación, el pueblo del Señor fue establecido allí de manera estratégica. Entonces nosotros no estamos únicamente para poder decir vamos a revolucionar este ambiente, este lugar, y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y vamos a hacer la iglesia más grande de este lugar. No, no fuimos llamados a ser competitivos con otras congregaciones. Fuimos llamados a provocar transformaciones en el mundo espiritual que puedan afectar el mundo natural donde la iglesia ha sido establecida. Entonces yo no fui llamado a tener competencia con otras congregaciones. Podemos nosotros ser 100 personas, 200 personas. La congregación de acá, 5 cuadras, puede tener 500 personas. Y yo no fui llamado a hacer una competencia con la otra congregación, con el otro pastor, para poder aumentar mis filigresias dentro del lugar donde... No, yo no fui llamado a eso. Entiendas acá, usted no fue llamado a competir con alguien. Usted fue llamado a confrontar en el mundo espiritual a Satanás y a sus demonios para poder que ellos suelten el territorio que usted recibió como herencia. Yo le llamo a le llamo nuestro Edén,
o nuestra Jerusalén. Dios nos asignó a nosotros en un territorio y nosotros somos los responsables de liberar el territorio. Entonces la iglesia, la congregación, espiritualmente hablando, como te dije la semana pasada, cuando nosotros nos unimos en la iglesia en un lugar determinado, como lo dije el día de ayer también en la radio, fuimos llamados nosotros, ¿para qué? Para cuando estamos nosotros reunidos en un espacio, en un lugar, en un recinto, todos juntos comenzamos a orar y estamos llevando un clamor al Padre que hace que Dios intervenga a favor nuestro. Entonces nosotros debemos ser provocadores de una presencia del reino de los cielos en la tierra. Eso provoca al intercesor. Cuando nosotros oramos proféticamente, lo que estamos haciendo es decirle al diablo, ¿sabes qué? Hay una voz establecida en el mundo espiritual que será escuchada en el mundo natural y es la voz de nuestro Dios. Así como la profecía trae dirección en el mundo natural, hablando de congregación acá, la oración profética trae una dirección del cielo a la tierra que provoca transformaciones de gloria. Entonces nosotros debemos provocar todo esto a través de la intercesión. Cuando la iglesia esté establecida, nosotros fuimos establecidos en un lugar determinado en Florencia, pero nosotros somos los responsables de ese territorio asignado. De lo que allí pasa, somos responsables en el mundo espiritual. Como pastor, como profeta, mi esposa, somos responsables de lo que en el mundo espiritual acontezca allí. Ahora, si nosotros somos negligentes, no hacemos las cosas de manera correcta, Satanás va a avanzar con todo y nosotros vamos a rendir cuenta de nuestros actos a Dios. El día de mañana ante el trono blanco, ante cuando venga Jesús, no como Salvador, sino como juez. Entonces nosotros debemos entender acá, que en el mundo espiritual usted y yo ocupamos un lugar importante y somos responsables del territorio. Toda intercesión profética hace que el trono de Satanás, ¿sí?, sea destruido en el territorio que le fue asignado al cuerpo de Cristo. Así como el ministerio profético establece, junto con el apostólico, el gobierno de Dios en la tierra, la oración profética produce un sismo espiritual en el mundo espiritual, en el segundo, en el primero, en el segundo, en el tercer cielo, que hace que la gloria del Padre descienda y las cosas comiencen a tener un cambio, una transformación aquí en la tierra. Entonces, así como el ministerio profético con el ministerio apostólico provoca que el gobierno de Dios se establecido en la tierra, toda intercesión profética provoca una brecha quebrantando el cielo de bronce para que la gloria del Padre entrevenga. Ahora, yo te voy a decir algo importante acá. Si nosotros vamos al libro del profeta Daniel, dice que Daniel entró 21 días de ayuno, pero Dios mandó la respuesta. Pero no podía llegar a la respuesta hasta el cabo de los 21 días de ayuno. Dice la palabra del Señor que cuando el arcángel se acerca a Daniel y le dice, ¿sabes que del día que dispusiste, qué poderosa esa palabra, dispusiste tu corazón, la oración de Dios fue mandada hacia ti? Yo fui enviado a traerte la respuesta. Pero había un principado, el príncipe de Persia, que se oponía a que yo llegue. Pero ahora, ¿por qué el ángel del Señor descendió donde estaba Daniel? Porque en la tierra había alguien que estaba intercediendo, que estaba clamando, que estaba rogando a Dios, que estaba peleando la batalla. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace el intercesor? Provoca una brecha, provoca un quiebre, provoca una abertura en el mundo espiritual, en el cielo de bronce, que hace que la presencia del Dios descienda, que hace que los ángeles mensajeros del Señor desciendan donde nosotros estamos con una palabra, con una revelación, con una directiva de parte del Señor en nuestra vida. Entonces es importantísimo esto. Ahora, la oración o intercesión profética es la que en este tiempo es necesario, ¿sí? Dado que por medio de ella entramos a la oración con una revelación de parte de Dios con el que nos anticipa las intenciones del enemigo. Así como usted escuchó, cuando nosotros tenemos una revelación para poder orar, Dios nos anticipa cuáles van a ser los movimientos de Satanás y qué es lo que piensa hacer en el lugar. Y la oración nos lleva a cambiar. Concluimos acá con esto. ¿Sí? Concluimos con este pensamiento. No toda oración es intercesión y no toda intercesión es una oración. Repito,
No toda oración es intercesión y no toda intercesión es una oración. En el mundo espiritual dijimos que hay muchas estructuras, muchas cosas que suceden que desconocemos. Y la única manera que nosotros vamos a entender todo esto es a través de la intercesión. Cuando conocemos el lenguaje de la oración es cuando interpretamos o cuando interpretar lo que hemos mencionado anteriormente. Que no toda oración es intercesión y no toda intercesión es una oración. En el mundo espiritual existen movimientos desconocidos, los cuales no son los mismos que los naturales. Lo espiritual solo es visto por medio de los ojos espirituales, que son abiertos a través de una relación con nuestro Dios. Jeremías capítulo 33, y te dejo así como comentándote esto, como para picando la pelota en la cancha para la próxima. 3.3, te voy a hablar de 4 versiones totalmente diferentes para poder terminar en esta hora. La versión Reina Valera dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La versión Dios habla hoy dice: llámame y te responderé y te anunciaré cosas grandes y misteriosas que tú estás ignorando. La versión Palabra de Dios para Todos nos dice lo siguiente a través de Jeremías 33.3: llámame a mí y yo te responderé. Te contaré secretos grandiosos e inimaginables que tú no conoces. Y la versión Reina Valera antigua dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultuosas que tú no sabes. Amén. ¿Cuál es la premisa de este texto? ¿Cuál es la premisa? ¿Sí? La palabra clamar. El Señor jamás responderá si no clamamos. Jamás va a revelar nada si no entramos a su aposento en busca de revelación. Si no clamamos, Él no responde. Al comienzo nos llevará un poco de trabajo al poder entrar, porque esto es algo natural, algo habitual, algo que debemos tomarlo como hábito, ¿no? Como costumbre ser. Por eso es que al principio cuesta, pero una vez que entramos, nosotros generamos algo allí. Dado que es un mundo desconocido para muchos de nosotros, pero una vez adentro o una vez dentro, no vamos a querer salir de allí. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar a experimentar la grandeza de Dios en nuestra vida. Debemos ser inteligentes de manera espiritualmente hablando, para que una vez adentro de esta corriente no seamos seducidos emocionalmente. Y ahí me detengo por unos segundos. Muchos están orando hoy por sus sentimientos. Muchos están intercediendo y dicen: Dios me mandó que haga. Cierta oportunidad, Cindy Jacob visitó a una amiga suya, Carlota. Cuenta su historia, Cindy Jacob, de esto. Y dice que fue a ver a ella, porque primeramente estaba enferma y pasó una situación y la fue a ver. Y en un momento determinado, Cindy Jacob se retira de la casa, se despide de ella y le dice: ¿sabes que estaré orando por ti? Y su amiga le contesta y le dice: ¿Dios te dijo que lo hagas? ¿Entiende? Y no tuvo respuesta Cindy Jacob a base de esa pregunta. ¿Dios te dijo que lo hagas? ¿Por qué? Porque muchos de nosotros oramos por amiguismo, por compañerismo, porque amamos, porque estamos afectados emocionalmente con una persona. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, puede ser algún hijo, un familiar, un conocido, un compañero de trabajo. Emocionalmente estamos involucrados con esa persona. Y nosotros pensamos que debemos pelear batalla. Y no está mal que usted ore, pero jamás permita que sus emociones estén por sobre las intenciones de Dios. ¿Me entiendes? Jamás permita. Muchas personas están orando años enteros por un propósito que nunca es respondido porque emocionalmente usted lo está haciendo. Ninguna oración, ninguna intercesión debe ser de manera emocional, sino debe ser direccionada por medio del Espíritu Santo para poder cumplir con su propósito. Entonces no permita jamás que sus emociones estén influenciando en su oración. Muchos fracasan en este mover porque son engañados por sus emociones, creyendo que es el Espíritu que les lleva a usar términos o a entrar en territorio que jamás el Señor les dijo que hablara en oración o que actúe en oración en el mundo espiritual. Y entren a confrontar al enemigo. En toda intercesión profética es una guerra espiritual.
y es única en el mundo, sin precedentes. Ninguna, miren, ni las guerras naturales, ni las guerras en el Líbano se compara a lo que es una guerra espiritual a través de la oración profética. Es sin precedentes esas batallas que se lideran allí. ¿Sí? Para este tiempo en que vivimos, toda oración profética hace que traigamos nosotros al mundo natural, ¿no? Todo aquello que Dios en su eternidad ya ha predestinado para este siglo. Amén. Y hasta acá llegamos con la enseñanza de esta noche. Vamos a volver a transmitir la enseñanza, vamos a volver a conectarnos con usted para poder seguir hablando de este tema que es muy interesante. A medida que más se va estudiando, más se va analizando, a medida que voy analizando esto, me estoy dando cuenta de que hay muchos lenguajes, muchas actividades que deberíamos haber involucrado hace tiempo, y hoy Dios está hablando en nuestra vida, y creo que la vida tuya también. Por eso en esta noche es importante que tú puedas entender, mi amado, mi amigo, que debemos comenzar a pelear batallas, comenzar a destruir fortalezas. Llamado a provocar cambios en el mundo natural a través de la oración. Fuimos llamados a provocar un movimiento espiritual dirigido, comandado por el Espíritu Santo a favor de ciudades, de territorios. Dice la Biblia en el libro de Jeremías que debemos orar por la paz de la ciudad donde fuimos llevados. Y en esa paz nosotros tendremos paz. Pablo habla a su hijo Timoteo y dice que debemos orar para que podamos nosotros vivir quieta y reposadamente. Pero debemos hacerlo, debemos buscar, digamos, aliarnos con el Espíritu del Señor y comenzar a pelear esas batallas en este tiempo. Nunca te olvides que Dios te llevó a ocupar un lugar en el tiempo y en el espacio a través de la intercesión, y cuando usted está intercediendo, usted está por encima de cualquier cosa natural que pueda estar afectando. Jamás permita, y oramos acá, jamás permita que nada pueda afectar tu relación con Dios. No podemos decir nosotros, somos intercesores, si permitimos que el mundo natural, alguna relación, alguna vida, alguna actividad o alguna situación que hemos dado nos afecte. Hay muchas personas que hasta dejaron de congregar, pero se llaman intercesores. No, nada puede afectar a un intercesor. Nada. ¿Entiende? Nada puede afectar nuestra vida en comunión con Dios. Nosotros somos los que afectamos a través de Dios en el mundo natural. Entonces, provoquemos los cambios. Seamos a personas que afectemos el mundo natural a través de nuestras oraciones y traigamos rompimiento. Usted fue llamado a provocar algo acá. Este es un tiempo muy específico, muy particular que la iglesia vive, y nosotros debemos pelear esa batalla. ¿Qué te parece si allí donde tú te encuentras me acompañes por un momento a orar? Y allí vamos a estar declarando la bendición de Dios. Allí donde tú estás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Dios, en esta hora, por tantas cosas que tú nos estás revelando, nos estás dando a conocer, que para nosotros, Señor, era desconocida. Había situaciones de vida que en oración, en intercesión no podíamos entender, pero hoy estamos viendo claramente, Señor, lo que tú tenías para nosotros y lo que estaba sucediendo, Señor. Por eso en esta noche te pido, Dios eterno, que nos lleve a un conocimiento glorioso. Nos muestre, Señor, el camino que debemos seguir. Nos diga, Dios eterno, cuál es la asignación que hemos recibido en esta temporada para poder nosotros, Señor, ejecutarla. Dios, te doy las gracias por cada hermano, por cada hermana que pueda estar, Señor, conectado en esta misma hora, por aquellos que se van a conectar más luego, Señor. Señor, por aquellos que van a ver esta transmisión más luego, Señor. Te pido, Dios eterno, que abra nuestro entendimiento. Si no, necesitamos volver al fundamento, volver al origen, volver a los principios. Necesitamos, Dios, que este sea algo totalmente diferente para nosotros. Padre, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret te pido que tú hagas hoy, Señor, algo notable con nosotros. Señor, acá estamos. Muchos de nosotros desconocemos el potencial que hay en nuestra vida en el mundo espiritual,
pero hoy nosotros te decimos que queremos ser esa arma de guerra en tus manos, ese instrumento en tus manos, para poder, Señor, traer transformaciones, cambios, Señor, en el lugar donde habitamos. Padre, usa a tus hijos hoy. Háblales a cada uno de ellos de manera particular. Habla nuestras vidas, Señor. Que el cielo pueda ser, Señor, en esta noche, Señor, llevado al corazón de muchas familias, de muchos hogares, de muchos hombres, de muchas mujeres, por causa de una oración profética, por causa de un rompimiento que nosotros hemos provocado a favor de. Señor, que este sea un día muy particular para nosotros. Te damos las gracias. Señor, qué gloriosa es tu presencia en nuestra vida. Qué gloriosa es la presencia tuya en nuestros hogares y en nuestras familias. Hoy te pedimos, Dios, que tú traigas, Señor, en este tiempo respuesta del reino. Señor, hay muchas personas hijos tuyos que están allí, Señor, conectados. Y Dios eterno, desconocía, Señor, cuál era el propósito en sus vidas. Y yo creo, Dios eterno, que tú estuviste hablando de sus vidas. Por eso direcciónalos, Señor, a cumplir su propósito. Direcciónalos, Señor, a cumplir con su llamado, con su asignación. Te doy las gracias por ellos. Y Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús, comienza a activar a tus generales de guerra en la tierra, a tus intercesores. Señor, equípalos día a día, Señor. Llena sus vidas, Señor, de revelaciones del reino. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy las gracias en todo, porque esto es lo que a ti te agrada, Dios. Bendigo, Dios eterno, este tiempo que nos permite estar conectados con tus hijos. Y Dios, gracias por cada uno de ellos. Prospera sus caminos, llénalos de conocimiento, de revelación, de palabra. El que está enfermo en esta misma hora lo declaramos sano bajo el nombre de Jesús. Toda enfermedad, toda dolencia sale de sus cuerpos en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios eterno, se abren puertas de trabajo, se abren puertas de emprendimiento. Señor, hay respuestas tuyas para más de uno de ellos en esta noche. Lo estamos declarando bajo el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios, gracias en todo. Señor, en esta hora nos movemos. Padre, comienza, Señor, a accionar, Señor, a tus hijos, la iglesia, el pueblo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana, ¿sí? Dios mediante. Ahí le saludamos a Tita Campadónico, sí, que está conectada con nosotros. También a José, más conocido como Tonio, conectadito también allí desde Cuautepec, México. Y le saludamos a cada uno de los nosotros en esta hora entonces, ¿sí? Bendecimos la vida de cada uno de ustedes. A Danilo Manuel Aguirre, allí un amigo acá en Florencia. Bien, Sandy García, Jorge Alarcón, hay Fernanda Ayala, Mercedes Ortiz, que Dios bendiga también la vida de la pastora de Barranqueras Chaco, Antonia Ramos, Agapi de Rivera Acevedo, también que el Señor los bendiga ricamente. Nos despedimos, ¿qué te parece? Hasta la próxima, para seguir compartiendo con usted un tiempo más con respecto a este tema que realmente creo que va a ayudarnos a cada uno de nosotros a entender la función que cumplimos en el Señor. Bendiciones de lo alto, desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Chao.